comenzar con la clase del día de hoy. Como les dije la semana pasada, vamos a hacer un pequeño recordatorio, ¿no? De lo que ya vimos, ¿no? Porque de eso necesito para, básicamente, para comenzar las sales, ¿no? ¿Sí? Vamos a comenzar primeramente con los hidróxidos o bases. ¿Por qué comienzo con esto? Ustedes saben que las sales se forman por la unión de los ácidos más las bases, ¿sí? Ácido más base es igual a una sal más agua, ¿sí? Por eso debemos acordarnos de las bases o hidróxidos y de los ácidos, ¿sí? Entonces, para yo seguir con este capítulo o con esta parte de la materia, necesito necesariamente que se acuerden de esto, ¿no? Cuando hacemos las bases, en esta parte yo no les voy a decir que me hagan todo el proceso, ¿no? Para formar las bases, ¿sí? O los hidróxidos. No, simplemente ustedes saben que para formar este tipo de compuestos, los hidróxidos o bases, podemos hacerlo de una forma directa, ¿sí? ¿Cuál es la forma directa? Simplemente colocamos el metal y le adicionamos el radical, ¿ya? ¿Sí? Ustedes saben que el radical va a trabajar con valencia negativa -1 y este trabaja con valencia +1. Intercambiamos las valencias, ¿sí? Y tenemos en este caso el hidróxido de litio, ¿no? ¿Sí? Entonces eso es más fácil, más rápido, ¿no es cierto? En este caso, ustedes ya saben esto, ¿sí? En caso de valencia variable, ¿no es cierto? Tenemos el hierro. Vamos a hacer el hidróxido ferroso y el hidróxido férrico, ¿sí? Porque tiene valencia variable. Entonces colocamos el radical OH, ¿sí? -1, -1, ¿no es cierto? El hierro trabaja con valencia +2 y +3, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Intercambiamos. Entonces queda FeOH2, FeOH3. Y tenemos el hidróxido férrico, ¿sí? Y, y el hidróxido ferroso. O el hidróxido de hierro 2 y el hidróxido de hierro 3. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, por favor, hasta aquí? Ya, entonces verán, ahorita le estamos haciendo estas formulaciones en forma directa, ¿no? Sin seguir el procedimiento de tal óxido más esto, tenemos agua, ¿no es cierto? ¿Sí? Sino que estamos de la forma directa. Listo. Ahora vamos con los ácidos, ¿sí? Tenemos dos clases de ácidos. Los ácidos hidrácidos, ¿sí? Dentro de este grupo tenemos compuestos especiales, ¿sí? Y también tenemos los hidruros metálicos, ¿sí? Asimismo, vamos a trabajar. ¿Cómo? ¿Se acuerdan que yo les decía? Cuando ustedes vean por delante esta palabrita H dentro de una fórmula, significa que es un ácido, ¿sí? Si le colocamos aquí ácido clorhídrico, ¿sí? Este, H2SO4. Este es el ácido sulfúrico, ¿no? ¿Sí? Entonces, siempre que ustedes vean el hidrógeno adelante de un metal, en este caso, un no metal, ¿no es cierto? Va a ser un ácido, ¿sí? ¿Cómo se llama? Este se llama ácido clorhídrico, este cambio se llama ácido sulfúrico. Este es un compuesto binario y este es un compuesto ternario, ¿sí? Ustedes pueden ver que los ácidos básicamente se forman por los no metales, ¿no? ¿Sí? Flúor, cloro, bromo, yodo, de los halógenos, de los anfígenos, de los nitrogenoides y de los carbonoides, ¿sí? A excepción de los ácidos oxácidos, ¿se acuerdan que el flúor no forma un ácido, no? Mucho ojo. Pero un ácido
hidrácido, el flúor sí forma. ¿Sí? ¿Ven? Entonces es la diferencia. Entonces si hacemos flúor, ¿no es cierto? Sería flúor, cloro, bromo y yodo. ¿Sí? Entonces estos se llaman ácidos hidrácidos. ¿Sí? Hasta aquí, por favor, ¿alguna pregunta? ¿No? Ya, como les decía, ¿cómo se va a llamar esto? A ver. Este se llama ácido fluorhídrico, ácido clorhídrico, ácido bromhídrico y ácido iodhídrico, ¿no? ¿Sí? También tiene otra nomenclatura, ¿sí? Fluoruro de hidrógeno, cloruro de hidrógeno, bromuro de hidrógeno y yoduro de hidrógeno. ¿Ya? Entonces tiene el segundo nombre. También tiene otra nomenclatura, utilizando prefijos y sufijos de cantidad. Aquí, monofluoruro de hidrógeno, monocloruro de hidrógeno, monobromuro de hidrógeno y monoyoduro de hidrógeno. ¿Sí? Entonces vean, vuelvo y repito. Ácido fluorhídrico, ¿sí? Fluoruro de hidrógeno o monofluoruro de hidrógeno. Tiene esos tres nombres, ¿no? Vuelvo y repito. Ácido clorhídrico, ¿sí? Cloruro de hidrógeno, ¿sí? Y monocloruro de hidrógeno. ¿Ya? Y asimismo contamos con los otros elementos. ¿Sí? Entonces estos tipos también se puede hacer con los carbonoides, nitrogenoides y los anfígenos, ¿no? ¿Sí? Carbonoides, carbono, silicio y germanio. Nitrogenoides, nitrógeno, fósforo, arsénico y antimonio. ¿Sí? Vean, y así. Y los anfígenos, el oxígeno, azufre, selenio y teluro. En el caso del oxígeno no, pero del azufre, del selenio y del teluro, sí. No sé si tienen aquí alguna palabra, algo, ¿no? Bueno, también tenemos dentro de este grupo compuestos especiales, ¿sí? Para que se acuerden. Tenemos algunos, ¿no? Pero los más conocidos es este. NH3, CH4 y pH3. Son compuestos especiales dentro de estos ácidos, ¿no? Este es el amonio, perdón, el metano y la fosfamina, ¿sí? Amoníaco, metano y fosfamina, ¿sí? Esos son los nombres especiales. Pero también tienen otros nombres, ¿sí? ¿Cuáles son los otros nombres? ¿Qué elemento químico es este? A ver, señor Viteri. Nitrógeno. Ya, nitrógeno. A este nombre o a este elemento le vamos a adicionar la palabra ur, ¿sí? Entonces se va a llamar nitruro, ¿sí? De trihidrógeno, ¿sí? Nitruro de trihidrógeno. A este que es el metano, carburo de tetrahidrógeno, ¿sí? Y a este que es el fósforo, fosfuro de trihidrógeno, ¿sí? Ahí utilizamos los prefijos mono, di, tri, tetra, hexa, penta, ¿no? Son compuestos especiales. Hasta aquí, por favor, ¿alguna pregunta? ¿No? Ya. Los nuevos elementos, eso sí no les di
anteriormente porque se supone que ya tienen que haber sabido, ¿no? Tenemos los que se llaman los hidruros metálicos. Por eso quiero que hagan bien me entiendan, ¿no? Los ácidos se forman por los no metales, ¿sí? Y siempre va a estar la palabrita H, ¿no? Adelante, ¿sí? Este es un ácido. Los hidruros, en cambio, se forman por los metales, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Por favor, tomar atención. Cuando formamos los hidruros, el metal siempre va a estar adelante, ¿sí? Siempre va a estar adelante. Porque a veces hay esta confusión, ¿sí? Dice, no, licenciado, es que usted nos dijo cuando hay presencia de hidrógeno es un ácido, ¿sí? Tiene las características, sí, pero no, es un ácido. Este se llama hidruro metálico, ¿ya? ¿Sí? ¿Cómo se llamará este compuesto? A ver, el que me atendió me puede dar facilito el nombre. Hidruro de litio. Exactamente, muy bien, señorita. Hidruro de litio, ¿sí? Por eso el mismo nombre le está diciendo, ¿no es cierto? Hidruro metálico. Entonces vamos a utilizar como nombre genérico la palabra hidruro, ¿sí? Seguido del nombre del no metal, ¿sí? También podemos colocar hidruro de litio 1 en número romano, ¿sí? Vuelvo y repito. Si está así, sí le ven, ¿no? ¿Cómo se llamará ese compuesto? A ver. No se le escucha muy bien, señorita Pillajo. Hidruro de calcio. Exactamente, hidruro de calcio, ¿no? Vean, estos compuestos son sumamente fáciles. Vuelvo y repito, simplemente el metal va por delante en relación al hidrógeno, ¿sí? Eso se llama hidruro. Pero si encuentran de esta manera, este en cambio es un ácido, ¿sí? No confundirse. El hidruro metálico, ¿sí? El hidruro metálico se forma por la unión, como el nombre le está diciendo, ¿no? Metal más hidrógeno. Tienen que tener muy en cuenta esto, ¿no? Hidruro metálico. Los ácidos, ¿no es cierto? En cambio, se forman por la unión de los no metales, ¿sí? En su estructura tienen el hidrógeno. ¿Tienen alguna pregunta, por favor? ¿Algo hasta aquí? ¿Sí? Entonces tenemos que acordarnos muy bien de estos, ¿no? Porque de estos, vuelvo y repito, van a salir las sales. Entonces, como vimos en la clase anterior, dentro del grupo de las sales tenemos un sinnúmero de sales, ¿no? Sales halógenas, sales oxisales. Dentro de estas tenemos sales ácidas, básicas, neutras, dobles, mixtas, ¿sí? Pero como les dije al comienzo del año, nosotros tenemos que acordarnos todos los compuestos que ya hemos visto, ¿sí? Entonces, muy importante. Entonces, podemos unir esto, ¿no es cierto? Li más CaOH, ¿sí? Vean, tenemos, no, espérense un ratito. Aquí tenemos HCl más BaOH, ¿sí? Vean. Entonces aquí tenemos un ácido, ¿no es cierto? Y aquí tenemos una base. Hacemos la reacción química. Nos va a dar en lugar, en este caso, la sal y siempre nos va a dar un desprendimiento de agua, ¿no? Vean, aquí sumamos este hidrógeno de aquí con este hidrógeno de acá, ¿no es cierto? Vean,
Ahí nos queda H2O, ¿sí? Y colocamos en este caso lo que nos queda. Nos queda cloruro, perdón, nos queda cloro y nos queda bario. ¿Vean? Y esto ya viene a ser una sal. ¿Cómo se llama esta sal? Cloruro de bario. ¿Sí se dan cuenta? Por eso es necesario, ¿no es cierto?, que nosotros sepamos cómo, o mejor dicho, que se acuerden, ¿no?, de los ácidos y se acuerden también de las bases. Es muy importante esto. Bien. Entonces, pues, como pudieron ver, simplemente sumamos, ¿no es cierto? H más H, H2, el oxígeno que nos queda. Y vean, aquí tenemos agua. Y esta es una sal. ¿Tienen alguna pregunta, por favor? Como ustedes pueden ver, aquí estamos haciendo con un elemento binario, ¿no? ¿Sí? Una sal, un ácido binario. Pero ustedes saben que también hay ácidos ternarios, ¿sí? ¿Qué son ternarios? H2SO4. Tenemos 1, 2, 3. Dentro de este compuesto tenemos 3, por eso se llaman ternarios, ¿sí? Entonces estas también se le puede adicionar más agua. Ven, ahí tenemos que igualar ecuaciones, todo eso, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es. No sé si tienen alguna pregunta, por favor. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro? Ya. Las sales oxoácidas, eso vamos a ver en la siguiente clase, ¿no? Vamos a ir despacito. La idea es que me entiendan esta partecita. Quiero que esté bien, como les digo, centrado en este conocimiento, tanto de las sales, perdón, tanto de los ácidos y de las bases, ¿no? ¿Sí? Porque ahí es facilito, porque imagínense, si yo les hago todo el proceso desde el óxido básico, ¿no? Ustedes saben que de los óxidos básicos más esto, más este otro, se forman los ácidos. El óxido básico más este otro se forman metálicos, no metálicos, se forman la base. La idea no. La idea es que ese conocimiento y esté bien donde ustedes para ingresar directamente, ¿no es cierto? Le digo, a ver, señorita Compo Verde, hágame la sal, hágame el siguiente sal, que se forma del ácido fluorídrico más el hidróxido de vanadio. Entonces ya tiene que saber cuál es la fórmula del ácido fluorhídrico, ¿sí? Y también la fórmula del hidróxido de vanadio, ¿no es cierto? No recién ir a hacer la reacción anterior para llegar a esto. Porque ahí se nos hace una cadena, ¿no es cierto? Como ustedes pueden ver, ¿sí? Por favor, si ahorita tienen alguna pregunta, alguna duda, señores, señoritas. Porque después vienen también los procesos de óxido-reducción, ¿no? Entonces, esto tiene que estar muy bien arraigado, muy bien sembrado en su cabecita. Esa es la idea. Por favor, ¿alguna pregunta? A ver, les hago yo. A ver, señorita Herrería, ¿qué característica tiene el flúor en su fórmula? Perdón, ¿qué característica tienen los hidruros metálicos en su fórmula? ¿Cómo puedo reconocer que es un hidruro metálico? ¿No ven? Se quedan callados, me dicen que han entendido. Señorita Córdoba, ¿cómo puedo reconocer a un hidruro metálico?
A ver, señor Viteri. Cuando el metal va delante del hidrógeno. Exactamente. Son ciertas cositas nada más, señores, señoritas, estudiantes. Ya les dije al comienzo, si el hidrógeno está por delante del metal o no metal, hablemos así, es un ácido, ¿sí? Si el metal está por delante del hidrógeno, es un hidruro, ¿sí? Si yo pongo acá KH, este es metal, este es hidrógeno. Entonces, este viene a ser un hidruro metálico, ¿ya? Si yo coloco H y le pongo HI, este viene a ser un ácido hidrácido. ¿Cómo se llama este? Ácido iodídrico. ¿Sí? Vean, es facilito distinguir. ¿Sí? Los ácidos se forman por los no metales. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí? Del grupo de los halógenos, de los anfígenos, de los nitrogenoides. ¿Sí? Vean. Y de los carbonoides, ¿no? Con eso se forman los ácidos. Pero aquí mismo le está diciendo hidruro metálico. Cuando sea que ustedes vean, tengan un examen y le ven en el examen, primero el metal, segundo esto ya, por ahí sí ya deben saber, no, esto es un hidruro. Y si el potasio es un metal, obviamente es un hidruro metálico. ¿Sí? Pero en cambio, si el examen está primero el hidrógeno, después los otros no metales, ahí deben saber que es un ácido. ¿Sí? Verán que yo ahorita tendría que haber entrado directamente a las sales. ¿Sí? Pero no ingresé directamente. ¿Por qué? Porque tengo que que ustedes sepan bien esto. ¿Sí? Diferenciar qué es un ácido, qué es un hidruro, qué es una base. La base, ¿qué tiene en su estructura? A ver. Señorita Astudillo, ¿qué tiene una base o un hidróxido en su estructura? El ion H. Pero bueno, hemos Ya. estado ahí. El ion o radical OH. Bien. Entonces ahí ya saben, no, dicen hidróxido, no, tiene esto. Entonces ahí es facilito de hacer. Litio más 1, OH menos 1, intercambio de valencias, me queda LiOH. Ya sé que ese es el hidróxido de litio. Bien, son pequeñas cositas, ¿no? Ustedes ven que la química no es una cosa tan fregada, ¿no? Hablemos así. ¿Sí? Sino que si ustedes se dan cuenta de ciertas cositas, ustedes van a poder realizar las formulaciones químicas. ¿Sí? Ustedes comenzaron primero con nombre y símbolo, ¿no? Después era nombre, símbolo y valencia. Después de esto formaron los óxidos. De los óxidos formaron los peróxidos. Ven, si se dan cuenta que es como armar una casa, ¿no? Ponemos los cimientos, después las paredes, ¿sí? Después el techo y seguimos así. Pero todo tiene una secuencia. ¿Tienen alguna pregunta, por favor? ¿No? Bueno, entonces ahí vamos a quedar. La próxima clase